Bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros el Shiur de Perashat Shavua, Shiur de Perashat Aikev, la tercera Perashá del Humash de Devarim. Una Perashá altamente compleja, donde 172 pesukim, el número 172, que es de la palabra Aikev, nos va a hablar acerca de la complejidad que nuestra Perashá va teniendo con respecto a las mitzvot que Akadosh Baruj Hu habla con el Am Israel. Hoy nosotros queremos detenernos, en otros años nos detuvimos en otros aspectos, en algo que es muy interesante con respecto a todo lo que representa Irat Hashem, el temor a Dios, pero no el temor a Dios como elemento primero, sino como consecuencia de una lectura de la Perashá. Ponemos en esta introducción que Moshe Rabbenu está preparando al pueblo de Israel, a los Bnei Israel, a la nueva generación, para entrar a la tierra de Canaán. Y obviamente Moshe Rabbenu ya prevé que dentro del Am Israel existe cierto temor frente a la nueva empresa que representa ahora ya dejar el camino del milagro. Los 40 años donde el Am Israel vivió a expensas de su creador, el agua que venía por Miriam, las nubes de gloria, la presencia de Kadosh Baruj Hu por el mérito de Aarón, el man por el mérito de Moshe Rabbenu, ya prácticamente todo eso se terminó. Ahora hay que cruzar el Yardén, y entonces el Am Israel parece ser que tiene una coyuntura nueva dentro de su aspecto emocional. Y eso es lo que dice el capítulo 7 en el versículo 17 al 21. Miren qué interesante la expresión que toma la Sagrada Torá en el hebreo primero. Kitomar bilbabeja rabim hagoim haele mimeni eija ujal leorishan. Versículo 17 quiere decir cuando te dijeres a ti mismo, a tu corazón quiere decir. Kitomar bilbabeja es cuando digas para ti mismo, en tu interior. Son numerosos los pueblos estos, son más que yo, mimeni. ¿Cómo podré desterrarlos? Eija ujal, ¿cómo habré de hacer para leorisham? Desterrarlos quiere decir, la mitzvah no es compartir con ellos la vida futura. La mitzvah es ellos fuera, nosotros dentro. Y por lo tanto la tarea es no compartir con Canaán. La realidad nos está diciendo que esos pueblos son numerosos. Segundo pasuk, Yod Het, Lo tira me'em, Zachor tizkor et asher asa Hashem Elokecha leFarao ulchol Mitzrayim. Dice Kadosh Baruj Hu en boca de Moshe Rabbenu, no habrás de temer de ellos. Lo tira me'em. Presten atención aquí al recurso del verbo temor. Recordar, habrás de recordar, Zachor tizkor, lo que ha hecho Hashem tu Dios. ¿A quién? A Faraón y a todo Egipto. Es decir, ¿a dónde nos lleva Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu lleva a esa generación, que eran niñitos, cuando eso pasó, pero recuerda lo que pasó con Faraón y con todo Egipto. Quiere decir, es interesante que Moshe Rabbenu nos lleva a qué realidad, a una realidad poco tangible, porque le está hablando a una generación que en ese momento ¿cuántos años tenía? El más grande podía tener 4 años, 5 años, 6 años, 7 si quieren. Ahora tienen 42, 43, 45, 46 o 47. ¿Qué le podía haber dicho Moshe Rabbenu? Habrás de recordar lo que le hizo Dios a Sihón, el rey de Lemorí, y a Og, rey de Bashan, cuando hemos conquistado el territorio que después fue la herencia de quién, de Reubén, de Gad y de la media tribu de Menashe, mejor. ¿Por qué no les recordó
la victoria más cercana? ¿Por qué no demostró allí Moshe Rabenu el hecho que lo tienen más presente? Ya son adultos, son ellos los protagonistas de ese milagro. Sin embargo, nos lleva ¿a dónde? Allá, a Paró, porque lo que quiere Moshe Rabenu es explicar el versículo siguiente. Eso es lo que debe dominar el escenario del Am Israel frente a la tierra de Canaán, que es, versículo 19, Yotet Hamasot Hagedolot Asher Ra'u Enecha Behaotot Be'amofetim Be'ayat HaChazaka Be'azroa Netuya Asher Otziacha Hashem Elokecha Ken Yaase Hashem El Elokim, perdón, Lechol Ha'amim Asher Ata Yare Mipenehem. Moshe Rabenu dice los prodigios grandes, Masot HaGedolot, que han visto tus ojos, y los signos y los portentos, Otot Umofetim, y el poder fuerte y el brazo tendido con que te sacó Hashem tu Dios, así hará Hashem tu Dios a todos los pueblos a los que tú, vuelve nuevamente Moshe a decir, temes de ellos, perdón. Y haré mi penejem. Entonces, ¿por qué nos mencionó lo de Paró? Porque la experiencia de Paró, de Yetziat Mitzrayim, no es una experiencia de una guerra. No es solamente una batalla. La batalla se gana o no se pierde. Acá estamos hablando de un concepto que Moshe Rabenu quiere traerle al pueblo. Mira, nosotros tenemos que hablar de este concepto de la Geulá. Bene'emar ki fada Hashem et Yaakov ug'alo miyad chazak mimenu. Akadosh Baruj Hu fada, es cierto, liberó físicamente. Decimos ahora, dijimos en la tefilá de la noche, pero dice ugealó, aparece el concepto de Geulá, Gealó, y aparece miyad chazak mimenu. Yad chazak quiere decir que Akadosh Baruj Hu enfrentó esa mano fuerte del faraón con su Yad HaZaká. Tú fuiste un observador de lujo, no fuiste protagonista. Entonces lo que Akadosh Baruj Hu le está insinuando a través de Moshe Rabenu es que lo que tenemos ahora delante nuestro es un escenario en el cual, si bien cruzar el Yardén representa ya un camino nuevo, una forma de conducción diferente, necesitamos la fuerza militar del pueblo judío. Así todo, no vamos a poder dejar de pensar en qué, en el milagro. Entonces, si ustedes piensan y lo analizan, la primera batalla en la tierra de Israel, la tierra de Canaán, ¿fue en qué ciudad? Jericó. Jericó, hubo una espada que se sacó, o hubo shofar, y las murallas se cayeron, y prácticamente la confusión ganó en Jericó. El pueblo de Israel no perdió ni siquiera un soldado. Todo eso obviamente opera desde el punto de vista de que, de lo que dice el versículo 19 al principio, Amasot Hagedol. Pero vean ustedes, y es interesante que el versículo 18 me dijo al principio, Lo tira mehem, no habrás de temer de ellos, y el versículo 19, Asher ata yaré mi penehem, a los que tú temes de ellos. Wow. Es interesante, acá aparece el verbo de la irá, aparece dos veces en el escenario de la Sagrada Torá. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una sensación del pueblo judío frente a lo que es el nuevo tiempo de la conquista. Dos veces que se mencionan en dos versículos seguidos. ¿Miedo o ver? ¿Perdón? ¿Miedo o ver? No, temor. Irá, estamos hablando de irá. Es el mismo verbo. Es el mismo verbo. Pero, en este caso, ningún verbo en el hebreo tiene un solo significado. ¿Está bien? Hay dos temores distintos. Uno es el miedo, como tú lo decís ahora, porque no saben a lo que se van a enfrentar. Y otro es lo que tú dijiste al principio, de Yuri Gat Hashem,
Y yo creo que eso no es miedo, eso es respeto. En ese caso me parece Bueno, que... vamos a ver por qué se utilizan estos recursos. ¿Está bien? Vamos a ver por qué justamente cuando uno quiere entender la Sagrada Torá, dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta irá? A mí se me pide, et Hashem lo que es tirá. A Hashem tu Dios habrás de temer. Y ahora estoy teniendo miedo ¿de quién? De mis vecinos. Estoy teniendo miedo de los palestinos. ¿De eso tengo que tener miedo o tengo que tener temor a Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo es esa regulación? Muy bien. Pasuk 20, Jaf, וגם את הצירעה ישלח השם אלוקיך בם. עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. Y también al tábano, traducía el Rabbi Deli Zichrono Libraja, enviará a Hashem tu Dios contra ellos hasta perderse los que hubieran quedado y los que hubieran ocultado de ti, ocultado de ti. Quiere decir que todos aquellos que no puedan ser pasados por la victoria militar, este pequeño animalito, este pequeño insecto volador se va a ocupar de ellos. O sea que nadie va a quedar a salvo. Por último dice, y prestemos atención al texto de la Torá que no está escrito, Jaf Alef, lo ta'aros mi penehem, ki Hashem elokeja bekirbeja, kel gadol benorah. No te quebrantes, tradujo el Rab, ante ellos, pues Hashem, tu Dios, está en tu seno, Dios magno, gadol benorah, temible. Qué interesante. Aparece en el final un verbo que ya no es lo tirame, ahora me dice al ta'aroz mi penehem. El verbo que aparece aquí es el verbo aroz. Ain resh sadi. Lo ta'aroz mi penehem. El Rabederi puso no te quebrantes. Entiendo cuál es su motivo. Entiendo su camino. Cada traducción tiene una percepción en la traducción, el objetivo de la idea. No te quebrantes. ¿Por qué? Que Hashem elokeja bekirbeja. ¿Qué le está diciendo a Kadosh Baruj Hu? Hashem está ¿dónde? No contigo. Bekirbeja. ¿A dónde está? Dentro de ti. Y ese Dios, para que sepas, ese Kadosh Baruj Hu, bekirbeja, dentro tuyo, ese Dios dice aquí es Gadol plus Norah. Gadol plus Norah. Vean ustedes acá algo fundamental. Están estos versículos, 4 versículos nada más, para poder tener una cosmovisión de la Sagrada Torá. Este Kadosh Baruj Hu, cuando tú estás empezando la tefilá, Elokeinu Eloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Jacob, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanorah. Lo estás diciendo 3 veces al día. No dijimos que Gibor, cierto, pero Gadol, Vehanorah lo estamos diciendo permanentemente. Que mi vínculo con el Creador, ese Creador es no pequeño, Hasbe Shalom, sino Gadol, pero también es Norah. Y ustedes van a ver que la palabra Norah, como lo traduce el Rab aquí, temible. Porque el Norah es la misma raíz del concepto de Irá. Esto de los Yamim Noraim como días terribles es la peor traducción que se puede tener de estos días. Son los días en los cuales crece ¿qué cosa? Mi concepción de lo divino y de que Akadosh Baruj Hu es Norah. El primer hombre que dijo esta palabra en la Torá fue Jacob Avinu. Cuando se despertó del Sulam Jacob, de su sueño, y dijo, wow, Ma Norah Amakom Aseh. Y todo el mundo lo traduce allí, menos el Rab, por supuesto. Qué terrible que es este lugar.
el hombre ese estaba emocionado, estaba conmovido. Y dije, este lugar no es tan solo un lugar donde se duerme. Este lugar es un lugar que de repente la persona se llena de una sensación interior que lo comunica con lo sublime. Y esto es... Arot le lleva una papa, ahí no te faltó. ¿A quién? Arot le lleva una papa. Bueno, puse la raíz nada más. Las raíces son de 3 letras generalmente. Entonces... Perdón. Curiosamente las mismas 3 letras que estaban. La tzibá. Arroz y así, Sí, exacto. Claro. son las mismas 3 Sí, letras. muy bien, muy bien. Buena observación. Genial. Al revés, exactamente una al revés de la otra. Gracias, Sí. Jorge. Muy bien. Entonces, ¿está bien hasta acá? ¿Entendieron cuál es la situación? Ese es el cuadro que tenemos delante nuestro. Muy bien. Resumimos. Moshe está tratando de asegurar a su pueblo que no tienen ninguna razón para temer a los habitantes de la tierra en las próximas guerras de la conquista. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu los va a defender como lo hizo en Egipto. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu termina diciendo que Kadosh Baruj Hu es Gadol Benorá? Que Dios es poderoso y temido. Tal vez hubiera sido mucho más reconfortante es que Kadosh Baruj Hu sea cuidadoso y protector. Que Kadosh Baruj Hu es Hashem Shombreja, Hashem Tzilcha, Aliyad Yemineja. Como decimos en Shira Ma'alot que cantamos recién. Hashem Shombreja, Hashem Tzilcha, que Dios es tu guardián, Dios es tu protector a tu mano derecha. Yomam Hashem es Loyakeka, Beyadeach Balaila, durante el día el sol no te hostigará, ni por la noche la luna. Todo eso es fantástico. Pero ¿por qué dice a él Gadol Benorá? Esto es un tema, realmente dice, bueno, ya el pueblo está en una sensación de temor y de repente tiene que sumar ahora ¿qué? Temor al temor. Y es temor al cuadrado prácticamente, temor por temor. Rabbi Tzvi de Mecklenburg, que vivió en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, debo reconocer que es una nebuá ktaná, el sheur de hoy, porque sé que mi querido amigo Moshe Lasri le gusta que pongamos los años de los autores. Y entonces aquí el Rabbi Tzvi de Mecklenburg escribió un perush a la Torá, que justamente la genial Nehama Leibovich, Zecher Tzadeket Libraja, lo cita mucho. La obra de que hizo Rabbi Tzvi de Mecklenburg es Aketav Be'Kabbalah. El Ketav Be'Kabbalah cita al rabino Yehuda Lev Margaliot, que vivió un poco antes que él, que era el jefe del Bet Din, del tribunal rabínico en su lugar de nacimiento, en Leslau. ¿Qué dice el Ketav Be'Kabbalah? Miren qué original lo que dice. Punto número 1. Explica que el temor de Hashem es diferente de cualquier otro sentimiento que tenemos hacia él. Por ejemplo, dice el Ketav Be'Kabbalah, citando al Margaliot, uno puede honrar, amar y ser agradecido a otras personas, sin por ello disminuir en nada el honor, el amor y la gratitud que se deben a Hashem. Esto no es, sin embargo, el caso cuando se trata del temor a Hashem, que suele disminuir, atención, por el temor a las demás. O sea, desde ya, cuando uno ama, es agradecido a las personas y honra a los demás, eso no va en desmedro de lo que es el Kavod Shamaim, el amor a Hashem y todo eso. Pero Irat Shamaim, el temor a Dios, disminuye en la medida de que yo tengo temor de otra persona. Yo tengo miedo de una persona, mi temor a Dios disminuye. La balanza es diferente. Ahora enseguida vamos a entender qué es lo que pasa. Esto es lo que dice Aketav Be'Kabbalah. ¿Sí? Por supuesto, ponemos aquí entre paréntesis, la Torah nos enseña a reverenciar a nuestros padres y a nuestros maestros.
y usa la misma palabra para ambos. ¿Qué palabra? Irá, como la ven escrita en hebreo, en fonética. Sin embargo, estas son formas de reverencia que han sido ordenadas precisamente porque desarrollan el concepto del temor al cielo y ciertamente no compiten con el temor al cielo. O sea, acá hablamos del temor al cielo y está equiparado con el temor a los padres. Si bien la Torah dice en los 10 mandamientos, Kaved et abija ve'et imeja, honra a tu padre y a tu madre, en el libro de Vaikra, en Perashat Kedoshim, se nos dice, Ish imo be'aviv tirau. Cada hombre a su madre y a su padre habrá de temer. O sea, el padre varón está antes para el kavod y la madre mujer está antes para el temor. Y eso se compara con el temor a Dios. Y con Irat Jajamim también quiere decir que Irat Jajamim representa también el concepto del temor al sabio. Y los temores a los sabios eventualmente también deben estar presentes allí. Entonces, ¿dónde aprendemos eso? Aprendemos eso en el Pirkei Avot. Morá Rabaj que morá Shamay. Y el temor de tu maestro sea como el temor a Dios. Estaba hablando del honor de tu discípulo, el honor de tu prójimo y fundamentalmente del morá Rabaj, del temor a tu maestro. Eso más o menos se entiende, ¿verdad? Ninguno de esos temores, ni a los padres ni a los maestros, compiten con nosotros, con el temor de Hashem. Ahora bien, la idea, punto número 2 para nuestro análisis. La idea de la preeminencia del temor a Hashem se demuestra en el intercambio de ideas citado en la Gemara en Berajot 28b entre el Rabbi Hanan ben Zakkai, una de las grandes luminarias de la reconstrucción del pueblo judío post-Jurban, es aquel que le pide al emperador Vespasiano, ten li Yavne bejajamea. Él es el fundador del Keren de Yavne, esta yeshiva que hasta el día de hoy está aquí en Yavne, camino al sur. Y sus estudiantes, mientras el sabio estaba en su lecho de muerte. Los estudiantes le dijeron a su maestro que los bendijera. Rabenu parejenu. Y su bendición fue Yehi Ratzon Milufanav, que sea su voluntad, que vuestro temor al cielo sea tanto como vuestro temor a las personas de carne y sangre. De Pasar Badam lo traduje directamente. O sea, los alumnos están esperando una hiperbendición y él le dice, ojalá que le teman tanto a Dios como le temen a las personas. Y los Jajamim, los talmidim de ellos, le dijeron, Rabenu, ¿Atkan? Rab, ¿hasta aquí? ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que me vas a decir? Y Rabbi Hanan ben Zakkai le respondió a sus alumnos, ¿quién daría miten que fuera tanto como eso? Pues sabes que cuando una persona está a punto de hacer un pecado, de hacer algo malo, lo primero que piensa es, espero que nadie me vea. El temor de Hashem debe reemplazar todo lo demás. Y Ra'at Shamayim tiene que reemplazar todo lo anterior. Eso fue el concepto de Rabbi Hanan ben Zakkai a sus alumnos. Su última bendición. A ti no te debe preocupar lo que pasa en tu alrededor. Tu vínculo con tu Creador es único. Y ese vínculo con tu Creador tú lo moldeas a lo largo de los 120 años que te han sido depositados. 80, 70, 90, 60, 120, lo que quiera. Pero en última instancia, ese vínculo tú lo tenés que moldear. No hay alternativa. Y ese vínculo depende de quién, de cada uno. No existe aquí una resolución que podamos decir, señores, Irat Shamayim es así.
Vamos a encontrar diferentes fórmulas. Veremos al Rambam más tarde, veremos al Ramban, Nachmanides, de otra forma. Pero bueno, ¿qué es Irat Shamayim? Aquello que los Jajamim dijeron en la Gemara: Akol bidei Shamayim, todo está en manos de Dios. Chutz Irat Shamayim, todo Dios te lo puede dar. Podés pedirle a Él, todo te lo va a dar menos una cosa. Hay algo que Dios no te puede dar. Dice, ¿cómo? Dios da todo. Dice, no. Todo está en manos de Él, excepto Irat Shamayim. Irat Shamayim está tu desarrollo, todo tu interior. Y eso es lo que Rabbi Hanan ben Zakkai, Rabbi Hanan ben Zakkai, quería eventualmente proponer a estos alumnos que serían sus herederos, que no eran poco inteligentes, eran muy inteligentes. Y ahí estaba Rabbi Elazar ben Araj, entre ellos, que era la balanza que pesaba a todos los demás. O sea, era el más sabio entre los sabios. Sigo. ¿Qué pasa? No termino de entender. ¿No? ¿Qué? No, decime fuerte. Bueno, ahora lo vas a preguntar qué significa realmente el temer a Hashem, ¿no? Ok. Pero uno le tiene miedo a una consecuencia, ¿no? Al hecho en sí. No es esa O ley. sea, si vos me decís, un día estoy solo en casa, todas las ventanas cerradas, las puertas cerradas, no hay nadie, estoy solo, ando así nomás, no me empincho, digamos, ¿entendés? En mi historia de perdón. Lo que está diciendo que todo te está viendo todo el tiempo, entonces si está mal siempre, no. Vos querías ¿No es que eso es? transformar esto en la visión, ¿no es cierto? Que te están viendo todo el tiempo, ese gran hermano te está viendo todo el Por tiempo. supuesto, eso es lo que le dice Rabbi Hanan ben Zakkai. Es eso sí trata. Más claro que eso Pero es es imposible. eso, todo el concepto de Tata Hashem se resume en eso. Irat Hashem No hagas macanas porque te están viendo todo el significa de tiempo. que Sí. tú tenés que tener una conciencia clara, contundente, no que estás bajo control, sino que en este mundo hay una realidad en la cual, cuando tú te dirigís a Él, Él se está dirigiendo a ti. Eso se llama reciprocidad. Irat Shamayim no significa tan solo de que yo me paralizo, que yo no me muevo, no hago nada por temor a que me equivoque. No tiene que ver con la consecuencia, tiene que ver No, con la conciencia de que puedes estar haciendo un acto negativo. Es a priorístico. Exacto. Muy bien. Ese es el concepto. Entonces, lo primero que dice es, por eso termina Moshe Rabbeinu diciendo que Él es un Dios Gadol Ben-Orá. Entonces, para que el hombre tome conciencia de quién y quién están en el escenario nuestro. Mis enemigos y Akadosh Baruj Hu. Y el verbo que utiliza la Torah es el mismo. Nada más que habla de ir acá, lo tirame, no tengas temor de ellos, y después dice lo tarots. Enseguida vamos a entender por qué. Bien, ponemos un avance al comienzo de la página 2. ¿Qué significa realmente temer a Hashem? Denota estar consciente constantemente de su grandeza y del hecho de que nada escapa a su mirada. Significa que nuestro asombro y temor a Hashem debe reemplazar toda otra aprehensión y nada más. Ni vergüenza, ni poder, ni dolor, ni muerte deben asustarnos. Por lo tanto, el miedo a cualquier persona o a cualquier otra cosa que no sea Hashem resta al temor que uno debe tener para el Todopoderoso. Y eso obviamente no estamos hablando de un niño pequeño que tiene temores. O ese adulto, pasado los 90 años o los 100 años, que ya tiene miedo también. Tiene otro tipo de miedo. Pero en última instancia, que es como el hecho de ese anciano que ya había cumplido 102 años y dejó de ir al Bet Knesset. Y entonces el rabino se preocupó porque siempre venía, pensaba que estaba muy enfermo. Y entonces lo fue a visitar. Y entonces le dijo que por qué no venía más al Bet Knesset. Y dice, bueno, porque todo el mundo me saluda, me desea refuah shlema, yo me siento muy bien. Y dije, seguramente Dios se olvidó de mí. Y entonces, ¿para qué voy a ir allá para recordarle?
eventualmente. Yo me siento bien, ¿para qué voy a ir al Beit Knesset a recordarle que estoy bien? Entonces, en última instancia, existen temores en la edad avanzada, como existen temores en la edad más pequeña. Como me imagino que también existen temores en nuestra edad, en la medida de que vamos creando vínculos y que vamos teniendo familia y que vamos desarrollando esos vínculos, no solamente con nuestras raíces que son los padres, sino con nuestras flores y frutos que son los nietos o los bisnietos eventualmente, también se nos crean temores. Nadie puede decir que no, pero que en última instancia dice, mira, verdaderamente el Irat Shamayim representa Adonai Li Lo Ira. Así lo cantamos todos los viernes, ¿no? El Beim Ruji Geviati, el Adon Olam es eso, ¿no? Beim Ruji Geviati, y con mi espíritu está mi cuerpo, Adonai Li Lo Ira. Dios está conmigo, nada he de temer. Fantástico. Este Mordejai lo puso genial en su Adon Olam. ¿Por qué? Porque está hablando obviamente del vínculo de ese hombre con su Dios. Si Él está conmigo, yo no tengo ningún temor. También en esta noche, lo irá la que está ahí. Lo irá la que está ahí. Muy bien. Shibteja o Mishanteja, mismo lo de David. Fantástico. Lo irá la que está ahí. No he de temer ningún mal porque tú estás conmigo. Muy bien. En realidad, ponemos aquí la esencia de esta observación de Akhtab y Kabbalah. Se encuentra en un breve comentario de Ibn Ezra, España en el siglo XII, sobre las palabras no os intimidaréis y asustaréis delante de ellos. El Ibn Ezra dice, solo tened miedo de Hashem, que es un Dios que es poderoso y temido, Gadol Benorá. Solo el temor del Todopoderoso es el temor a ser cultivado, dice el Ibn Ezra. Es un tanto complejo. No tengas miedo a nada físico, no tengas miedo a nada que pueda suceder, tomar riesgos. Bienvenido al mundo. Pero por otro lado, de los adultos. no, Es un ideal, es un ideal. No, bárbaro, Es inalcanzable, pero es un ideal. está bien, Bienvenido al mundo de la emuná. pero por otro lado, tenerle miedo a algo que no ves. No tengo miedo. No, pues te están diciendo, Emel, él te está diciendo a mí, ojo conmigo, no te vas a servir. No es tener miedo. Está diciendo eso. No, Bueno, temor. En tu lectura es una amenaza. En la Torá lo que está diciendo simplemente este es el vínculo. ¿Cómo se construye? Te estás probando, salvo que te esté generando el concepto de temor, o te está trayendo el concepto de temor, y yo lo tengo interpretado del lado humano, no puedo interpretar del otro lado, no me sale. Para poder profundizar el amor, digamos. Si no, no queda, porque si no es un Dios que te está todo el tiempo encima. Independientemente de que haya consecuencias negativas o no. En otro año, hay que trabajamos los sucesivos pesukim que habla de amar a Hashem, temerle a Él y unirse. Le ahabat Hashem lo queja, uleirá oto, uldov kabo. Esto lo dice Perashat, pero ese pertenece a otro Shebur, que no es este momento. No me quiero escapar de la respuesta, lo que quiero decir es los vínculos que forman parte, por un lado, como dice bien Jorge, de los ideales. El ideal no significa lo inalcanzable, significa aquello que lo tengo delante mío y que yo soy el móvil para poder hacerlo. Cuando la Torá me pide cada uno a su madre y a su padre la verdad de temer, está hablando de una realidad en la cual me está diciendo temerle a mi padre. Y el vínculo con los padres no es como el que tú y yo nos imaginamos. Lo mismo que el Kabed de David, Jabet y Meja. ¿De acuerdo? No tendremos que ver entonces, si se quiere, con el hecho de que no es un temor, no es un miedo, de pronto como lo está planteando. Es más bien inclusive voltearla y decir, es algo bueno que va a pasar a mí. Si yo aplico este principio, o sea, es algo bueno, van a haber muchas cosas buenas. Entonces no es un miedo, ni al castigo, sencillamente es a saber qué es lo mejor para mí. Y entenderlo. Pues, sí. Usted ahorita al principio el Shibur decía que ¿por qué no dijo otras palabras como las que dice en la Teilá 121? Porque esas ya dependen de Hashem hacia nosotros, pero cuando se habla del temor es el reconocimiento que yo necesito tener de Él para vivir feliz, estar tranquilo.
O sea, es como un niño con el papá. Para el niño el papá es lo máximo, es el superhéroe. El niño no tiene temor de nada. Entonces, cuando comparan el temor de Hashem con el temor de los padres, para nosotros los padres siempre van a ser nuestros héroes lo máximo. Y podemos verles errores, pero los minimizamos. Entonces, mientras yo conozca más a Hashem, entonces ese Gadol Benorá, yo lo voy a hacer crecer en mí. Por eso dice él, yo seré el que seré. O sea, yo soy el que hago el tamaño del Creador en mí. Entonces, eso es lo que me aumenta a mí, esa grandeza, ese temor a él. Decir, increíble, es magnífico. Ese es el temor. En otras palabras, lo que usted está diciendo es que, a diferencia de lo que puede concebir la persona que está por fuera del escenario, entendería que el temor es el detenerse, el paralizarse y el abstraerse finalmente de crear un vínculo. Aquí lo que la Torah me está diciendo, tú querés vincularte con él, témele. La única forma de poder acercarse a él es tener la concepción de ese temor, esa reverencia, eventualmente al Todopoderoso. Pero vamos a ver lo que dice el Malbim, nuestro último comentarista. Malbim, que fue Rab Meir Leibush, siglo XIX, ya lo fuimos trayendo por épocas, este es el último, desarrolla esta idea aún más. Primero es importante anotar las diferentes palabras empleadas para definir el temor o el miedo en estos pesukim. ¿Se acuerda que dijimos? Hay un concepto que es la ira, ¿de acuerdo? El verbo del temor. Y por otro lado aparece el verbo del arotz. Lota arotz mi penehem. El final, ¿sí? Vimos que al final decía Lota arotz mi penehem. Malbim, anteriormente, en Devarim 1.29, al principio del Humash de Devarim, el Malbim diferencia entre estos dos términos. Afirma que Ir'a, ahora que dice Lo tirameem, atención, es el miedo que se centra en el poder del otro. Yo tengo miedo porque el otro es más poderoso. Mientras que Arotz, Lo ta'arotz mi penehem, el final, es el miedo generado por un sentimiento de propia debilidad o insuficiencia. Eso se llama complejo de inferioridad. Esa admiración. Eso es la otra lectura. La haratzá que tengo del otro hace que yo me sienta menoscabado. Está muy bien, me achique. Entonces el Malbim, que es un excelente, eximio comentarista, que lo conocemos porque lo citamos muchas veces, dice, mira, hay dos lecturas aquí. Lo tirameem es que yo tengo miedo porque el otro es más fuerte que yo. De lo ta'arotz es porque, como yo lo admiro, el otro parece ser muy grande y yo soy muy pequeño. Y entonces la persona que hace, otra vez se reduce. También podemos aplicar esta distinción a nuestro pasaje. Al principio la gente podría estar abrumada por el gran número de las naciones. Como dijeron, Rabim Agoim. Son muchos esos pueblos. Lo que resultaría eso en Ir'a. Y sí, imagínense la guerra de 1948, Milhemet HaShihrur. ¿Alguien se puede poner en ese lugar? Ahora, 69 años después, ¿qué había aquí? 600.000 hebreos, judíos. ¿Cuántos podían estar en el ejército? La mayor parte de los que pudieron estar. ¿Con cuántos tuvieron que lidiar? Con 6 naciones árabes. ¿Cuántos se contaban? ¿Cientos de miles o millones? ¿Qué diría el pueblo hebreo en ese momento? Rabim Agoim Aele. Ejaujale Orisham. ¿Cómo voy a poder contra ellos? Guerra de la liberación, señores. No estamos hablando ahora de la guerra de Yoshua. Estamos hablando de la guerra de la liberación. Akamata Medina. El tiempo del levantamiento del Estado de Israel. Nisim Geluim. Los fenómenos del milagro revelado. Entonces se les dice en la Torá, no se sientan asombrados por sus proezas. Quizás podrías decir en tu corazón, cuando te dijeres a ti mismo, a tu corazón al principio, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo puedo yo desterrarlos? ¿Qué dice Akadosh Baruj Hu? Lo tirame. No habrás de temer de ellos. Qué fuerte, ¿no?
que dice Kadosh Baruj Hu, no temas de ellos, temer de quién, de mí. Esa es la única verdad. Es increíble que a través del temor a Hashem, yo voy a Perdés el poder temor que... con los demás. ¿Perdón? Perdés el temor con los demás. Muy bien, es la regla inversa. Por eso dijimos antes que si yo temo a los demás, disminuye el temor de Hashem. Mejor. Me tengo que apoyar más en qué? En mi kipat barzel, en mi, ¿cómo se dice? Escudo de hierro, Cúpula. la cúpula de hierro, o los aviones, o los submarinos, y todo esto. Y en la fuerza que tiene Tzahal, que por supuesto lo tiene. No me cabe ninguna duda que cada soldado aquí es un héroe. Pero por otro lado, dice, la relación tiene que ser también Israel Betach Bashem. El concepto que prima es aquel concepto primero. Lo primero es lo primero. Después de todo, nos dice el Malvim, los egipcios fueron muy numerosos y muy poderosos, sin embargo no fueron rivales para el Kadosh Baruj Hu. De la misma manera, por eso le dice de Egipto, así hará Hashem tu Dios a todas las naciones delante de las cuales vosotros teméis. Atayaré mi penejem. Cuando ustedes puedan concientizarse de esta realidad, no solo se sentirán aterrorizados ante ellos, Irán, sino que ni siquiera se sentirán inferiores a ellos. No te intimidarás, no te asustarás delante de ellos. Acuérdense de los espías, de los Merakelim que mandó Moshe. ¿Se acuerdan de la lectura de ellos? Cuando vieron a los habitantes que caminaron allí, que dijeron, y fuimos ante los ojos de ellos como... Fuimos ante nuestros ojos, perdón. Sí. Primero fue la mirada ante ellos, como langostas, como insectos, y así fuimos ante los ojos de ellos. No le preguntaron a ellos qué eran ellos, pero ellos se vieron ya disminuidos. Por último, parecería que el Malvim tiene una comprensión diferente del vocablo ki. Ki Hashem Elokeja Bekirbeja Kel Gadol Benorá. En el versículo último que citamos. Él traduce la palabra ki, no es porque, because, sino cuando, when, en el inglés. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque viendo las diferentes versiones del Malvim, lo traen también en el inglés, when y because. Y en este caso dice ki. Que Hashem lo queja, cuando Hashem lo queja está dentro de ti un Dios grande y temido. No habrán de sentirse intimidados o asustados ante ellos, que cuando Hashem, vuestro Dios, que está en medio de ti, es un Dios poderoso y temido. No porque. ¿Cuándo? O sea que depende de nosotros. Claro. Es mi lectura, es mi perspectiva. No es lo que el otro dice de mí, es lo que yo digo de él. Vuestro temor a Hashem, dice el Malvim, les permitirá superar vuestro miedo de ellos. Por la analogía, el Malvim explica que si una persona es perseguida por un león, no le preocupa que una abeja lo pique. Claro. Eso lo dice el Malvim, en su genialidad. Un gran y poderoso miedo extingue un temor menor. Adonai li lo era, Maya Aselia. De manera similar, Moshe instruye a los hijos de Israel a sumergirse en el temor a Hashem, para que ese temor sobrepuje su aprehensión y ansiedad ante las naciones. Este es el objetivo de Moshe Rabbeinu. ¿Ustedes imaginan en este Sefer de Barim, cuando el Cohen va a tener que hablar delante de los soldados que van a salir a la guerra? Y va a decir, quien tiene temor, que se vaya a su casa. Y también el Cohen, cuando el ejército iba para adelante, el Cohen Kraft, que iba mezclado con toda la tropa. ¿Sí? Y el Aarón Perit iba delante de ellos. El Aarón Kodesh iba delante de ellos. ¿Qué representaba todo eso? Una manifestación de lo que era el temor a Hashem. El mensaje de Moshe al pueblo de Israel, por lo tanto, es en realidad el mayor consuelo. Su temor a Hashem lo elevará por encima de las preocupaciones mundanas, lo ennoblecerá y le dará poder. Vean ustedes a Rambam. Por último, Ilhot Yesodei HaTorah, capítulo 2,
Dice Rambam, es un precepto amar y temer a Dios, que es honorable y temible. Gadol Benorá. Como se declara, Be'avta es Hashem Elokeja, Shema Israel, y declara al Eterno tu Dios temerás. Aclaran aquí los mefarshim. El amor y el temor al Eterno, página 3 arriba, son dos formas de relacionarse con la divinidad. A través del amor, la persona alcanza una intimidad espiritual con el Eterno que se concreta en el cumplimiento de los preceptos afirmativos. Y por medio del temor, al ser supremo, somos capaces de sobreponernos en momentos de extrema dificultad, en especial cuando nuestros impulsos tienden a hacernos transgredir alguna prohibición. Como Maimónides se expresará en la siguiente ley, el amor al Eterno se despierta cuando el ser humano llega a ciertas conclusiones intelectuales que manifiestan el actuar divino de la creación, en la creación. Es decir, según esta opinión, la relación en cuestión depende de un nivel de intelección de la realidad que nos rodea y el reconocimiento de la dimensión metafísica que la subyace. El amor a Dios nace, dice el Rambam, en la halajá siguiente, cuando veo su obra, cuando veo la creación. Y dice el Rambam, al conocer el hombre la creación de Dios de este mundo, ahí siente amor por él. El temor al creador puede ser definido de dos formas diferentes. El Salante Rebbe, que es el padre del Musar, de Torata Musar, de la moral, de la ética, enseña en su libro de Israel que existen dos tipos de temores. Un primer temor denominado Irat HaOnesh, el temor al castigo, es decir, una relación de alumno a maestro que incluye un temor específico al reproche. Pero hay un segundo temor llamado Irat HaRomemut, Ram, temor reverencial, el cual expresa la apreciación y valorización del Eterno como una entidad del todo diferente a nuestra realidad, una relación de carácter sublime. Eso es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham, Ata Yadati, Ki Yere Elohim Ata. Ahora sé que eres temeroso de Dios. ¿Que eres temeroso al castigo o temeroso reverencial? Reverencial. Su temor es su relación de intimidad con su Creador. En el Igeret Ramban, en la carta que le escribió Ramban a su hijo, y esto lo hace después de los 70 años, en su exilio, Ramban tiene que exiliarse de Gerona, es expulsado de Gerona, por haber vencido en una discusión pública a un judío apóstata llamado Pablo Cristiani en la iglesia, y entonces el premio a Ramban fue que lo echaron, y a los 70 años se tuvo que venir para acá. De ahí es que surge ese Bet HaKnesset en Jerusalén, hoy en día llamado la Jurba, que hoy en día está reconstruido y es uno de los bateques de ciudad más bellos que hay en la ciudad de Jerusalén. Apenas entramos en el Roba Yehudí, en el barrio judío. Ese es el Bet HaKnesset del Ramban. Él llegó aquí a las costas de Yafo, el país estaba en ruinas. Nadie lo cuidó, jamás este país floreció, ni en los mamelucos, ni en los otomanos, ni en los británicos, ni en los turcos, ni en los árabes, jamás. Todo lo que estos criminales están diciendo acerca de este país y de lo que representa es todo mentira. Nunca floreció Israel. Solamente cuando aquí estuvo el pueblo de Israel, este país floreció. Y la prueba está en nuestro siglo XXI, hoy en día. Le dice el Ramban a su hijo, Shema Beni Musar Abija, Be'al Titosh Torah Timeja. Así empieza citando el libro de Mishlei. Adquiere el hábito de hablar siempre calmadamente a todo hombre y a toda hora, cité en la primera parte, y con esto te salvarás de la ira, un serio defecto de carácter que hace pecar a los hombres. Como dijeron nuestros maestros de memoria, a quien se enfada se le castiga con todas las categorías del Gehinam. Como está escrito, destierra la ira de tu corazón y aparta el mal de tu carne. Mal significa aquí el Gehinam. Como leemos, los malvados están destinados al día del mal. Muy bien, no es el objetivo mío esto. Una vez que te hayas apartado de la ira, la cualidad de la humildad entrará en tu corazón. Me alejo del enojo, empieza la humildad. Esta cualidad es la mejor de todos los rasgos admirables, porque siguiendo la humildad llega el temor a Dios. Solamente con la anaba, con la humildad, llega el hachama. A través de la humildad también llegará a tu corazón la cualidad del temor a Dios. Por la humildad, modestia, llegarás al Eterno,
porque meditarás de dónde provienes y hacia dónde vas, que no eres más que un gusano en tu vida y en tu muerte, y delante de quién serás juzgado y darás cuenta de tus actos delante del Rey Todopoderoso. También te recordará ante quién has de ser juzgado, ante el Rey de la Gloria, y está escrito: ni siquiera el cielo ni los cielos del cielo pueden contenerte, cuanto menos el corazón de los hombres. También está escrito: ¿acaso no lleno yo cielo y tierra? Y cuando pienses en todas estas cosas, le dice el Rambán a su hijo en la mitad de su carta: temerás a tu Creador y te protegerás del pecado, y con estas cualidades serás feliz con tu porción. Y cuando actúes humildemente y te humilles ante todo hombre y le temas y te cuides del pecado, el espíritu de la Shekinah y el brillo de su gloria y la vida del mundo por venir descansarán sobre ti. La carta sigue, pero lo que queríamos utilizar era el recurso de lo que representa Irat Shamayim, que no es una condición simple tenerla, porque la persona que es irascible no puede llegar nunca a Irat Shamayim. La persona que es nerviosa y enojosa y colérica y siempre está enojada no puede generar Irat Shamayim, porque siempre eso lo lleva a un estatus diferente. El hombre debe avanzar en otra dirección, y ese es el camino que Moshe Rabbeinu quiere heredarle al pueblo judío en los momentos previos a la conquista a la tierra de Israel. Ese es el tesoro que tiene el Creador eventualmente para sus herederos, para sus hijos, y que significa que el Otzar de Kadosh Baruj Hu es Mamash el Irat Shamayim. Esto es lo que tenemos por hoy. Sí, adelante. Entonces, una pregunta que me quedó al principio, al principio, sí. ¿Cómo se traduciría entonces Yamim Noraim? Los días que conmueven, o los días temibles, no terribles. No terrible. Terrible es algo... O sea, se supone que son los días donde venimos de la Selijot y estamos viendo, reconociendo la grandeza de Hashem. Por eso son los días temibles. ¿Qué pasa? El tiempo de Yamim Noraim es el tiempo donde Hashem Melech. Toda nuestra plegaria cambia. Lo vemos a Él como soberano del universo. Lo vemos a Él como rey. Toda la plegaria cambia en función de esa realeza. Entonces yo ya no lo tengo cerca, está lejos de mí. Esa lejanía es la que yo lucho día a día de cada uno de los 10 días que empiezan el año para poder sentir la proximidad con Él. Entonces lo que me lleva a mí a entender que estos días son únicos. Fundamental. Si fueran terribles, lo que yo decía en la sinagoga en algún momento, digo, si estos días son días terribles, ¿qué pasa con los otros 355? Cuando uno lee los diarios, ¿no? Que tengamos el Shabbat Shalom. Muchas gracias por venir. Nuestro estudio fue el Rey Luis, de don Yosef Lassery, Bar Mitzita, y nosotros por el papá también de ¿cómo se llama? Manuel Schuster, Schuster, que no me acuerdo, Shlomo. No me pongo bravo, soy humilde. Es cerca de tener. No me acuerdo. Pero bueno, se pueden llevar el material, no me lo dejen a mí, se lo pueden llevar ustedes. Muchas gracias por venir y por participar.